Bueno, video de hoy, cuerpos geométricos. Tenemos muchas cosas que hablar de cuerpos geométricos. A grandes rasgos podemos decir que se dividen en dos grandes conjuntos. Tenemos por un lado los cuerpos redondos o de revolución y por otro lado tenemos los poliedros. Los poliedros tienen muchas caras planas. Los cuerpos redondos son los que tienen la capacidad de rodar, como el cono, el cilindro o la esfera. También se los conoce como cuerpos de revolución porque se los puede considerar generados a partir de hacer girar a un elemento desde un valor fijo o desde una parte de este elemento geométrico fijo. Por ejemplo, el cono se puede obtener de hacer girar un triángulo rectángulo desde uno de los catetos. Si hacemos girar esto, obtenemos el cono. El cilindro se puede obtener de hacer girar un rectángulo por uno de sus lados, lo hacemos girar y obtenemos el cilindro. Y la esfera, un círculo que lo hacemos girar desde su diámetro. En este caso se consideran los cuerpos como si fueran rellenos, ¿sí? No solamente el borde. Después tenemos los poliedros, que dentro de los poliedros vamos a hablar de los prismas, las pirámides, y los cuerpos platónicos o aristotélicos. Los prismas son los que tienen dos pares de bases congruentes. No importa cuál es la forma de la base. Yo acá hice un dibujo de un prisma de base cuadrada, supuestamente. Entonces tienen, decía, dos bases paralelas y congruentes, ¿sí? Las pirámides tienen una base y todas las caras laterales convergen en un punto que se llama vértice. Y los cuerpos platónicos son los regulares, que ya es más difícil de graficar a simple vista, así a mano alzada quiero decir, como por ejemplo el tetraedro, que tiene cuatro caras triangulares congruentes. Se supone que la base es un mismo triángulo y acá atrás tengo otro más. Cuando lleguemos a cuerpos platónicos les voy a mostrar alguna imagen de Google porque así no me va a salir dibujarlos. Pero tenemos, por ejemplo, el dodecaedro, el icosaedro, el tetraedro, el cubo, que el cubo es el más fácil de dibujar. Todas las caras son congruentes, todas, absolutamente todas. Bueno, esta es como la clasificación así más grotesca y más veloz de los cuerpos geométricos, que no le puse tilde. En particular yo quería que prestemos un poco de atención a los prismas, ¿sí? Y también hablaremos de las pirámides, pero vamos a hablar de los poliedros y después veo si hago una segunda parte de cuerpos redondos que tienen algunas demostraciones y algunas cuestiones que charlar que, bueno, están buenas. Dijimos entonces que la característica fundamental de los prismas es que tienen dos bases paralelas y congruentes. La forma de esta base es la que va a determinar la clasificación del prisma. Por ejemplo, puedo tener un triángulo y voy a tener en un plano paralelo a un triángulo que sea congruente a este que estoy haciendo. Y acá tengo dos posibilidades. Una es que estén justo a la misma altura, o sea que si nosotros determinamos las caras laterales uniendo los vértices homólogos, esta cara resulte perpendicular a la base y lo mismo debería pasar con las otras tres caras que tiene este prisma. ¿Sí? Si esto pasa, que las caras laterales son perpendiculares a la base, los prismas se llaman prismas rectos. Si esto no sucede, yo tengo un triángulo y en lugar de empezar a construir el triángulo acá, lo empiezo a construir desplazado. Ustedes tienen que imaginar que estas dos bases que estoy dibujando son idénticas, solo cambia su espacio geométrico. En ese caso, yo voy, a ver, le voy a poner un poquito más de amor,
Vamos a copiar la mismísima base para que quede mejor la explicación. Si yo quiero que el prisma sea recto, tendría que ubicarla por acá, pero yo quiero que sea oblicuo, entonces lo voy a torcer. Y cuando unimos los vértices homólogos, ¿sí? Este lo uno por acá, al otro vértice lo uno por ahí, y al tercer vértice lo uno por acá, vemos que está como chueco. Eso es porque es un prisma oblicuo. Entonces, la altura del prisma, que es la distancia entre los planos que contienen a las bases, esta sería la altura del prisma, no coincide con las aristas laterales, como sí pasa en el caso de los prismas rectos, la altura coincide con la arista. Para eso vamos a hacer un pequeño comentario. Cuando estamos en R3, los lados dejan de llamarse lados para pasar a mencionarse como aristas. Los vértices siguen siendo vértices y no me acuerdo qué era lo otro que les iba a decir, cuando me acuerde se los digo. Bien, entonces tenemos estos dos tipos de prismas, rectos u oblicuos. Además, decíamos que el tipo de base va a ayudarme a clasificar el prisma. Este prisma que yo dibujé es un prisma triangular, pero puedo dibujar un prisma cuadrangular o cuadrado, o prisma de base cuadrada, todos son nombres equivalentes. Puedo dibujar un prisma hexagonal o de base hexagonal, siempre con el mismo principio de tener nuestra figura, 2, 3, 4, 5, 6. Yo acá lo dibujo como en supuesta perspectiva, ¿no? Tengo la misma figura, si la tengo alineada, entonces el prisma será recto, si la tengo desalineada será oblicuo. Estas aristas se llaman aristas laterales porque son las que, entre comillas, unen a mis vértices de la base. Las aristas que forman parte de las bases son aristas básicas, justamente por esto que acabo de decir. Las aristas laterales son todas congruentes, ¿sí? Porque están trabajando con estas distancias. Las aristas de la base pueden ser congruentes o no, dependiendo de si tenemos como base un polígono regular o no regular. Normalmente se trabajan con regulares, pero puede que no sea así. Bueno, entonces, sea cual sea el tipo de prisma que estemos trabajando, las caras laterales van a ser paralelogramos. En el caso que los prismas sean rectos, las caras laterales no son cualquier paralelogramo, sino que las caras laterales son rectángulos. En el caso de que el prisma sea oblicuo, las caras laterales son paralelogramos propiamente dicho, le decíamos en mi época, paralelogramos, no rectángulos. Entonces, si uno quisiera averiguar, y esto vamos a mencionar algunos conceptos, vamos a hablar del perímetro de la base. El perímetro de la base es obvio, es el perímetro de la figura que forma la base, en este caso será el perímetro del triángulo, en este caso será el perímetro del hexágono. Después tenemos el perímetro total, que el perímetro total se compone por dos veces el perímetro de la base, porque tiene dos bases, más las aristas tantas veces como aparezcan. En el caso de el perímetro, perdón, en el caso del prisma triangular voy a tener 3 aristas. En el cuadrangular voy a tener 4 aristas laterales. En el hexagonal voy a tener 6. Entonces la cantidad de aristas laterales que voy a tener, que las estoy llamando n, se corresponden con la cantidad de lados de la base. Bien.
lo mismo va a pasar, o algo similar va a pasar con el área. El área de la base será el área del triángulo, del hexágono, así correspondientemente, del cuadrado, según la figura que tengamos. El área lateral, en cambio, es la suma de las áreas de las caras laterales. O sea que es la suma de esta cara más la suma de esta cara más la suma de esta cara. Insisto, si la base es regular, los cálculos son mucho más sencillos. Si la base no es regular, hay que trabajar parte por parte. Ahora, vamos a desarmar un poco, no sé qué pasará cuando pegue esto. Vamos a desarmar un poquito este prisma, a ver si podemos entender mejor esto de la cara lateral, o a ver si podemos entender cómo pensarla, por lo menos. A ver que tengo que borrar un poco todas las pintaditas. Bueno, no, lo voy a hacer una vez más. Sepan disculpar. Teníamos entonces algo así. No. Algo más así. Pónganse que es una cosa así. Entonces, vamos a imaginar que cortamos por acá. Entonces, este lado es este. Este lado lo pongo a continuación. Y llego hasta la línea que estoy marcando ahora. Llego hasta esa línea. Desde ahí es como que empiezo a desarmar y paso a este rectangulito, ¿no? Entonces, este lado pasa a estar acá a continuación. Lo estoy desarmando, lo estoy haciendo el desarrollo lateral. Y lo que tengo acá sería este rectangulito. Entonces, esta línea negra es la arista que estoy marcando en este momento. Y finalmente me queda el último rectángulo que se corresponde con el que tiene como base este segmento. Y cuando termino, vuelvo a la arista original. O sea, yo en realidad corté por esta arista celeste, ¿no? Entonces, cuando termino, vuelvo a esa misma medida. Fíjense que lo que se forma, aunque lo hice medio chiquito, es un rectángulo, donde la base se forma por el perímetro de la base de mi prisma. Porque fíjense que el perímetro de la base del prisma se forma por el lado amarillo, más el lado rojo, más el lado verde, que es lo que me quedó como base del rectángulo. Y la altura del rectángulo coincide con la altura del prisma. Como decíamos antes, si el prisma es recto, la altura del prisma coincide con las aristas laterales. Entonces, el área lateral es justamente lo que está hacia el costado, lo que abraza, digamos, a las bases. En este caso se va a averiguar como el perímetro de la base por la altura. Por último tenemos el área total, que el área total se forma por el área lateral más el área de la base, y ahí tenemos que analizar. Si estamos en un prisma voy a tener dos bases, entonces va a ser más el doble del área de la base. Ese es el área total. Piensen ustedes que el perímetro es como si ustedes quisieran ponerle una cintita dorada a todos los bordes que tenga el cuerpo. Y cuando quieren calcular el área es si quisieran cortar pedacitos de papel para forrarlo, ¿sí? Piénsenlo de esa manera. Mientras que el volumen es lo que puede contener el cuerpo. Entonces, para hallar el volumen, se averigua el área de la base y se la multiplica por la altura. Porque si ustedes piensan a este cuerpo cortado como fetas, lo que tengo que ver es cuántas veces entra el área de la base en todo mi largo. Entonces,
El volumen es el área de la base por la altura del prisma. Normalmente cuando se habla de altura del prisma se le pone la H mayúscula. Yo estuve como medio lerda y le puse la H minúscula, pero ahora lo voy a modificar. Eso es para no confundirse con la altura de las caras de la base. ¿Sí? Bueno, esto es como lo recontra básico de las características del prisma. Dentro de los prismas, entonces, tenemos diferentes clasificaciones, pero hay una en particular que nos llama bastante la atención, nos sirve bastante por su propiedad de ortogonalidad, que como todas las caras son ortogonales entre sí, se va a llamar ortoedro. Entonces, el ortoedro genera siempre ángulos rectos entre dos aristas cualesquiera. Por ejemplo, la típica, esperen, me salió inmunda, la típica caja de zapatos, ¿no? Cualquier arista forma 90 grados con cualquier arista, sea cual sea la dirección en la que estemos trabajando. El ortoedro entonces tiene todos ángulos rectos entre las aristas, cosa que no pasa, por ejemplo, en el prisma triangular. Como caso particular de ortoedro podemos pensar al cubo. En el cubo tengo todas las aristas perpendiculares y además todas las caras son congruentes. Entonces el cubo es un ortoedro con otra particularidad, una particularidad más, donde todas las aristas son iguales, no importa cuál es arista básica y cuál es arista lateral. Y como todas las caras son iguales, entonces es un cuerpo platónico. Pertenece a dos categorías. Conclusión, el ortoedro es un prisma recto de base rectangular y en lugar de decir todos esos nombres le decimos ortoedro. El cubo es un prisma recto de base cuadrada con la altura igual a la arista de la base. Bien, esto en general sobre los prismas. ¿Qué pasa con las pirámides? Las pirámides dijimos que la diferencia más fuerte es que tienen una base y que todas las caras convergen en un punto. Entonces, fíjense que las caras laterales van a dejar de ser rectángulos o paralelogramos para pasar a ser triángulos.